agradecidos por la presentación de la novela de Juan Carlos Méndez Guedes, La montaña de los siete tambores, y en particular a los presentadores Silda Cordiliani y al maestro y querido José Balsa. Esta ha sido nuestra octava novela de Monroe Editor, coordinado por Violeta Rojo y editada por ella también, por supuesto, en compañía de Juan Carlos Méndez Guedes. Estamos muy contentos, muy felices de tener esta extraordinaria novela. Bueno, quisiera entonces darle la palabra, no sé si a José o a Silda, no sé quién de los dos quisiera iniciar la conversación. Ok, empezamos entonces con Silda. Voy a empezar por presentar al autor de esta novela para los pocos que no podrán, que no sabrán nada de él. Juan Carlos Méndez Guedes es un escritor venezolano, nacido en Barquisimeto en 1967. Narrador con 30 libros publicados. En el género de cuentos vale la pena mencionar títulos como En las ruinas, que fue premio Tiflos 2024, La diosa de agua, La noche y yo, Ideogramas y La bicicleta de Bruno. Como novelista podemos citar Román de la isla Bararida, Round 15, La ola detenida, El baile de Madame Calalú y Los maletines, entre otras tantas novelas. Su obra ha sido traducida al francés y al inglés. Reside en España desde el año 1996. Y ahora, entrando en el asunto que nos reúne esta tarde sobre esta novela, quiero empezar por introducirla un poco, explicar un poco de qué se trata la novela para la gente que nos está viendo y de esta manera se puedan ubicar mejor en lo que será nuestra conversación. Primero que nada, hay que decir que La montaña de los siete tambores, como se llama la novela, es una novela llena de melancolía y desamparo, y sin embargo refulgente y vital, como el propio título de la novela, por cierto. Algo solo posible en un autor como Juan Carlos Méndez Guedes, que es capaz de impregnar de ternura y de luz cualquier escena, por más triste o escabrosa que pueda ser esa escena. Se trata de una novela epistolar, es decir, construida en base a cartas. La mayor parte de estas cartas son escritas por Adán, el protagonista, y están dirigidas a Mayelen. Sin embargo, Adán está absolutamente consciente de que ella nunca va a recibir estas cartas, porque él no las envía, y él no las envía porque no tiene la menor idea de su paradero. El resto de las cartas que completan y dan sentido a la historia son dirigidas a él, a Adán, y vienen de parte de familiares y amigos que viven fuera del país. A veces esta correspondencia se ve interrumpida por la narración de mitos o leyendas que dan cuenta del origen de algunos personajes de la corte de María Leonza. Personajes que no sé, porque no conozco el tema, no sé hasta qué punto son ciertamente de la corte, son reconocidos como de la corte de María Leonza o son inventados por el autor. Estas narraciones también son obra del mismo señor que le escribe las cartas a Mayela, quien acostumbraba, según nos dice la propia novela, a referir, sin que nadie lo pidiese,
las historias de los dioses y espíritus de la montaña. También estamos, aparte de ser una novela epistolar, también estamos ante una suerte de novela ucrónica que retrata al país del siglo XXI en el contexto del país de finales del siglo XX, según la fecha de las cartas. Lo que viene a resultar como un adelanto temporal de las transformaciones políticas y sociales que el país ha sufrido. Este adelanto se justifica perfectamente en una parte bien avanzada la lectura de la novela. Bueno, dicho esto, me gustaría que Juan Carlos nos conversara en algún momento, después de las palabras de José Balta, sobre dos aspectos que me llaman especialmente la atención. Primero, sobre la preocupación literaria o vital que emparenta esta novela con la otra que ha publicado este mismo año en España, que es Román de la Isla Bararida. Porque así como en estas se construyen, se crean o recrean, no sé, esto lo explicará el autor, mitos alrededor de la figura y del culto de María Liosa, la otra construye toda ella, toda la novela, construye un mito que podríamos muy bien llamar un mito fundacional. A estas dos novelas habría que agregar también el libro del 2020, La diosa de agua, cuentos y mitos del Amazonas, que tampoco sé si es una recreación de cuentos y mitos que realmente existen, que han pasado a la tradición oral, no sé, o si son eh, producto de la imaginación del autor. El otro punto tiene que ver con la razón que lo llevó a ubicar esta novela en 1995, exactamente en ese año. Todas las cartas son escritas en ese año. Y no en la fecha que realmente se corresponde con los hechos del país que la historia narra. Yo tengo algunos atisbos al respecto, pero bueno, quisiera oír antes que nada las razones que pueda dar Juan Carlos en este sentido. Y José, a quien ahora le dejo la palabra. Bueno, gracias, Silda. Yo creo que después de tu introducción, lo que yo tengo que decir es muy poco. Voy a estar sobrando permanentemente. Creo que tú has dicho mucho y lo que yo haría es ahora pedirle a Juan Carlos que hable. Sin embargo, por egoísmo, no lo voy a dejar hablar todavía. Y me gustaría decir algunas observaciones rápidas, Douglas, no te asustes. Lo primero es, Juan Carlos, desde que te conocí, que eras un chico adolescente y nos encontrábamos en el bar La Ciencia, por aquí, frente a la Universidad Central, y ya tú soñabas con escribir ficciones, es eso, la ficción en tu caso. Yo creo que hay escritores, narradores, que se ven sometidos a la ficción, no ellos sometiendo a la ficción, sino que la ficción los somete a ellos. Yo creo que tú eres un caso emblemático de lo que puede ser los poderes de la ficción ejerciendo efectivamente su dominio sobre ti, cosa que, por supuesto, me gusta mucho, ¿no? Y dentro de la gente que cultiva la ficción, bueno, podríamos distinguir, creo yo, gente que tiende a la abstracción. Vamos a pensar en Borges, Jorge Luis Borges, un narrador de problemas metafísicos y abstractos. Vamos a pensar en autores, al contrario, sumamente realistas, como por ejemplo puede ser cualquier escritor latinoamericano de comienzo del siglo XX.
Y no en el medio, pero por allí también tenemos gente que acostumbra a utilizar lo real inmediato con lo fantasmático. Pensemos en Pedro Páramo de Rulfo, en Lubina, etcétera, etcétera. En el caso de Juan Carlos Méndez Guedes, dos apellidos que me gusta mencionar porque más o menos intuyo de dónde vienen y sé que para Juan Carlos son importantes, siempre lo he dicho. Em, Creo que en el caso de Juan Carlos y el vínculo con la ficción lo ha llevado a algo envidiable. Y es que Juan Carlos es un fabulador inexorable. Cuando utilizo la palabra fabulador, es como si estuviera hablando de obras de hace 3.000, 4.000 años, tanto de los persas como de los egipcios y babilonios hasta hoy, porque allí está la fabulación permanente y es lo que ha sostenido la literatura de ficción a lo largo de los milenios. Bueno, Juan Carlos es un producto, un hecho cumplido de la fabulación apoderándose de él. Desde hace milenios la fabulación surgió para encontrar una víctima. Esa víctima es Juan Carlos Méndez y él responde con alegría, con humor y con entereza y entrega a la ficción. Yo creo que es un fabulador a quien podemos colocar en cualquier lugar, en un puntico lejano de Australia, en África, en París, en New York City, en México o en Caracas. Y también en Barquisimeto, ¿por qué no? Así que Juan Carlos es un fabulador capaz de no pararse nunca. No sé qué va a hacer, si es que algún día se le agotan las fábulas, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer con su vida? Claro, tiene la ventaja de que para un fabulador toda la realidad es fábula, toda. Así que creo que es inagotable. Esto te lo digo, Juan Carlos, y se lo digo a los que nos están escuchando, porque el primer impacto de esta novela que tenemos hoy es precisamente el encanto, la fascinación de su capacidad del texto de fabular. Pasamos de una imagen, un chico que se acuesta con dos muchachas a la vez en días distintos, y ese es un problema posterior de él. Bueno, eso parece una fábula, pero yo creo que es mayor la cantidad de mujeres a quienes les pasa eso que también a la cantidad de hombres. Estamos por allí iguales, ¿no? Ya vemos allí un elemento, un nudo de ese cordón inmenso que es la fábula desarrollándose. Luego tenemos las historias mismas y sobre esas historias que se desarrollan en esta novela, como ha dicho Silda, pues está construida con cartas del autor y de otras personas y también está en la intervención de la fábula pura en las ficciones de los hechos en una ciudad de cualquier lugar del mundo. A eso hay que añadirle como una potencia de la ficción los mitos, concretamente el mito de María Leonza, al cual se asoma Juan Carlos Méndez con un peligro que no conoce y que le voy a advertir después. Pero mientras tanto, Juan Carlos, queremos oírte. Yo tengo también preguntas, pero vamos a empezar por las que te hizo Silda. Douglas, tienes derecho a intervenir. Muy bien, muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Y uno escribe por muchas razones, pero una es para en un momento dado disfrutar de un encuentro con amigos tan queridos y tan admirados como los que hoy me acompañan, ¿no? Este fue un día que probablemente yo soñé hace 30 años y hoy estamos reunidos pues con estas tecnologías fantásticas que permiten que estando en puntos muy distintos pues podamos conversar. Así que muchísimas gracias a la editorial Monroy, a Violeta Rojo que creyó en esta novela y por supuesto a todos ustedes hoy por esta compañía y por propiciar este diálogo en torno a la montaña de los 7 tambores. Bueno, lo primero, Silda comenta en alguna parte de su intervención sobre la teogonía que está incluida dentro del libro. Hay una teogonía, hay distintas historias vinculadas al origen de los espíritus o dioses de la religiosidad marialeoncera.
ella lo comenta y me dice, bueno, no sé si son reales o son ficcionales. Digamos que, fíjense, hay algo que a mí me pareció siempre muy interesante y que he desarrollado estos años. El mito de María Leonza es esencialmente oral. Es esencialmente oral. Tiene muy poca escritura. Tiene, pero bastante poca. Y yo que por mi vida en esa ciudad, mi infancia, mi entorno familiar, pues lo viví muy de cerca, en cierto momento pensé, esto es una oportunidad que me da la vida. Hay una religiosidad esencialmente oral y yo soy escritor. Yo creo que eso puede significar algo. En eso me insistió, me ayudó, me orientó, no sé qué palabra utilizar, Ernesto Pérez Zúñiga, el escritor español, al que yo le contaba de pasada algunas historias de la montaña, de Sorte, de María Leonza, y me dijo, pero tienes un tema precioso allí, ¿cómo es posible que no te hayas acercado a él? Yo me percaté, como les decía, que en la literatura venezolana es escasa la presencia de una diosa que, por otra parte, lo que es nuestra vida cotidiana, pues la ha asignado como imagen omnipresente, como creación cultural. Y pensé, bueno, yo creo que aquí hay como muchas posibilidades de escritura. Una de las cosas que no existe, que yo no he encontrado, ni cuando he investigado, ni cuando he estado allí, es una teogonía, es decir, solo está el mito central que es María Leonza, su lucha con la serpiente, las distintas versiones que dicen que María Leonza pertenecía a una tribu indígena de la zona o que era una hacendada también de la zona. Hay unas más recientes que dicen que era una chica que venía de Canarias y naufragó el barco, ¿no? Ese es, digamos, el núcleo y es lo que realmente existe como historia. Y existen cositas sueltas sobre algunos de los espíritus que la acompañan, ¿no? Y yo sentí la necesidad de escribir una suerte de teogonía sobre el reino espiritual de María Leonza. Y digamos que, y era una de las preguntas de Sila, si es una recreación o es una invención. En general, y cuando estabas diciendo eso, empecé a revisarlo. Son invenciones, ¿no? Son historias que me parecen posibles, que me parecen necesarias. Por ejemplo, ahí yo hablo de Don Juan del Baile, que es una figura de la que escuché hablar cuando pequeño, pero que no tenía ninguna historia detrás. Y pensé, bueno, Don Juan del Baile puede ser un costeño colombiano, es decir, una de las cosas de una religiosidad tan reciente como la de María Leonza es que incorpora los elementos culturales en la realidad de manera muy, muy rápida. Y pensé, no existe esa presencia y hubo en la historia venezolana reciente una gran llegada de colombianos de Bogotá, también de Medellín, pero también de la costa. Y pensé, bueno, qué bonito sería dejar ahí reflejada esa presencia a través de una historia que me inventé o que reescribí también a partir de historias budistas, ¿no? O de historias que había leído en otros sitios, en distintos orígenes. Es decir, un poco el método es todo lo que he leído y he escuchado en cuanto a pensamiento o relato mítico, pues yo lo llevo hacia la historia de María Leonza y lo transformo, ¿no? Que es un poco la manera como esta religiosidad opera de manera natural. Por ejemplo, los que conozcan del tema y los que no, igual se los explico. Existe la corte india, hoy en día es muy importante, son los caciques indígenas, son muy importantes en el culto, y según he investigado, esa presencia dentro de la religiosidad maría leoncera nace en el momento en que una empresa llamada Italcambio acuña unas monedas de oro con los caciques. Es a partir de allí que comienza a tener importancia en la religiosidad maría leoncera la corte indígena. O sea, ven ustedes como un hecho, unas monedas muy bellas, llegué a ver alguna en cierta ocasión, de repente tuvo un reflejo ficcional o un reflejo religioso, como lo quieras mirar,
en la religiosidad marialeoncera. Lo mismo ocurre con la corte vikinga. Siempre me llamó mucho la atención, bueno, ¿y por qué cómo llegaron los vikingos a Sorte? Pues también entiendo que era un programa de televisión, y entonces ese programa de televisión viajó y se convirtió en poesía también en la religiosidad marialeoncera. Bueno, utilizando esos mecanismos, yo quise también traer de vuelta o de cosas que estaban en mi cabeza, ideas, imágenes, y llevarlas a la montaña. Entonces, buena parte de esas ficciones son recreaciones, mezclas que yo hago. Por ejemplo, hay una sobre una diosa que acompaña a María Leonza, que creo recordar que se llama Sira Jara. Realmente, eso no, yo no la escuché nunca la he escuchado, pero hay un mito celta. En alguna parte leí un mito celta donde se explicaba por qué el agua del mar ahora es salada. Y yo dije, yo necesito esa historia también dentro de la religiosidad marialeoncera. Y a partir pues, de ese mito me inventé esa historia. Era como una necesidad que yo tenía de completar una imagen primordial, que es la imagen de María Leonza, con una teogonía, porque los dioses tienen un origen. Por lo tanto, hay que contarlo. Y digamos que la figura de María Leonza pues me ha permitido ese despliegue en general, como les digo, bastante ficcional, una mezcla de cosas que he leído, alguna cosa que he escuchado, pero bueno, luego ahí mi imaginación. De hecho, yo me he inventado, no creo que esté en este libro, pero puede que esté en algún otro, una corte de la que tampoco he escuchado hablar nunca, que es la corte de los sabios, ¿no? Pues está la corte indígena, la corte vikinga, la corte militar, todas bajo el mando de María Leonza. Y yo dije, no, pero tenemos que también hacerle un homenaje a la inteligencia. Venezuela es un país también de inteligencia, de luminosidad. Muy bien, está la corte médica, pero hay que inventarse la corte de los sabios. Y entonces en algún sitio he comenzado también a trabajar esa idea, una corte de los sabios en la cual yo incorporo a los que son las grandes figuras intelectuales de Venezuela, ¿no? Y entonces Teresa de la Parra pasará a formar parte de la corte de los sabios, porque esa es la maravilla de la ficción, que tú puedes tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Y completar lo que crees que en la realidad no está. Porque, bueno, si hay corte militar, hay corte médica, hay corte africana, pues también tiene que haber una corte de los sabios. Y porque es algo, bueno, y ahora que está José, muchas veces las imágenes que tenemos del país son imágenes alegres o violentas, pero recuerdo como durante tantos años José ha ido reconstruyendo lo que es la inteligencia de Venezuela, sus pensadores, sus pintores, sus músicos, una labor silenciosa de décadas y décadas, que es un hilo luminoso al que yo cada tanto vuelvo cuando veo que el país se nos deshace entre las manos y digo, pero también está esto, también estuvo Reverón, también tuvimos a Teresa Carreño, tuvimos a Teresa de la Parra, en fin, tanta gente. Y yo sentía esa necesidad, creo que en esta novela, no sé si apenas lo asomo o en todo caso vendré en otra, pero esto era para explicarles un poco el proceso, que es un proceso absolutamente ficcional, escrito desde las lógicas de la religiosidad marialeoncera, desde el profundo cariño y la profunda ternura que siento por ella. Y bueno, son como figuras que quise ir incorporando allí, perdón, porque también eso se menciona en alguna parte de la novela. Este hombre le va contando a su amante esta teogonía porque vive en un momento horrible, un momento de destrucción, un momento de descomposición. Y esa teogonía de alguna manera crea una forma, crea unas imágenes, crea una luminosidad que no está en la realidad. Y por eso es que la chica desaparecida, en algún momento ella estaba haciendo unas suertes de cortometrajes en los que va reflejando toda esa podredumbre, toda esa destrucción, pero la voz en off va contando estos mitos, un poco como para decir, debajo del horror también está la belleza de las historias primordiales, o las historias primordiales están allí, aunque las esté sepultando la fealdad. Eso digamos que fue el equilibrio que busqué conseguir en la novela, que bueno, muchas de estas cosas, ustedes lo saben como narradores que son reflexiones que haces con posterioridad. En el momento te estás dejando llevar por el impulso,
por la fuerza, y luego dices, claro, esto lo estoy haciendo por esto, entonces déjame trabajarlo de una manera más consciente. Eso, digamos, con respecto a la teogonía que está allí contenida, incluso el mito de María Leonza, también lo transformé de alguna manera, lo transformé un poquito, le inventé unos espíritus que combiné con espíritus que sí pertenecen al ritual, porque bueno, quería un poco jugar con esa tensión de lo imaginario y lo que ya forma parte del discurso, ¿no? Y quería jugar con esa tensión de ese mundo que se descompone y este hombre que intenta a través de sus historias, como una Sherezade, de darle a esta amante una forma, decirle, pese a todo hay una forma, hay unas historias que podemos preservar. El mundo es horrible, pero hay unos dioses. No importa que existan o no existan, están allí, los hemos creado. Bueno, eso un poco con respecto a lo que era la teogonía. Luego, Silvia me pregunta por qué está ubicado en el año 95. Bueno, a ver, yo tenía muchísimas ganas de escribir una novela epistolar. Una novela epistolar como han sido las novelas epistolares siempre. Me resultaba un poco frío la idea de los correos electrónicos, que suelen ser como más presurosos, con menos, bueno, tiene como menos formas de cortesía. Y dije, no, yo quiero que sea una novela epistolar como eran las novelas antes, con la ciudad, con la fecha. Y dije, eso lógicamente, por un tema de verosimilitud, me ubica en una época anterior a esta. Ese fue, digamos, el primer origen. Luego, entendí que allí había una posibilidad interesante, que era la de la ucronía, es decir, bueno, y si yo cuento lo que pasó en el 21, ciertos desastres, ciertos horrores del 2017 y los muevo al pasado, eso también tiene un juego particular que me fue surgiendo a medida que escribía. Y es que, bueno, por distintas razones, yo estaba investigando un poco el tema de lo que han sido las logias militares, las conspiraciones militares venezolanas. Eso, por supuesto, se ha distorsionado mucho, se ha reescrito, reinventado para consolidar, digamos, las figuras de poder que hay en este momento. Pero las conspiraciones militares en Venezuela, digamos que nunca acabaron. Y desde luego, además, había unas logias militares planificando dar un golpe en el año 83-82. Lo tenían todo como muy planificado, pero bueno, ese golpe fue descabezado. Y en ese momento dije, ya, pero ¿y si hubiese triunfado, qué habría sucedido? Y dije, pues el mismo desastre, ¿no? Es decir, la irrupción del elemento militar en un país de manera hegemónica, de manera arbitraria, destruye ese país, no importa la fecha en que eso ocurra. Entonces eso me abrió como otra perspectiva. Es decir, siempre que la barbarie militar irrumpiera, nos iba a destruir. Entonces, digamos que trasladé un poco los hechos. Esa logia militar que fue descabezada en los años 80, pues la puse como una logia victoriosa, y lo demás pues era simplemente el transcurso que conocemos de lo que es la debacle y la destrucción de un país. Así surgió, digamos, el tema de las cartas. Lo ubico en el momento del 95 porque me parece es una fecha en la que, por supuesto, Internet todavía no está, apenas estamos empezando con los ordenadores, ¿no? Aquí hago un inciso, yo recuerdo cuando trabajaba con Silda, esto puede ser el año 92, trabajaba con ella en Monte Ávila, y apareció un ordenador y empezamos a llevar unos registros en el ordenador, y un día se desapareció toda la información, ¿no? Y entonces Silda me dijo, Juan Carlos, por favor, no vuelvas a usar esa computadora, ¿no? Y porque en ese momento éramos muy frágiles con respecto a aquello. Y dije, esos años son ideales porque primero por la debacle económica que está viviendo ese país en ese momento de la novela, y luego además la relativa ingenuidad que tenemos con el cacharrito, con la computadora, pues se entiende perfectamente que el hombre escriba sus cartas a máquina. Luego, sin embargo, me puse a pensar, ¿por qué el 95? O no sé cómo llegué
a esta idea, dije, ya va, pero es que el año 95 es el último año que yo vivo en Venezuela. Pues probablemente también, diría el señor Freud, que allí se activó algún mecanismo de asociación libre por el cual yo escojo el año de mi novela, el año que yo estoy por marcharme, y donde por supuesto no estaban ocurriendo ninguna de estas cosas. Pues quizás estoy tratando de ubicarme dentro de lo que ha sido el dolor del país, de poder sentir que de alguna forma yo también lo viví, lo cual no es cierto porque ya estaba fuera, digamos que he vivido el dolor país a la distancia. Es muy duro, es muy fuerte, tiene otros componentes, ¿no? De impotencia, de dolor, yo qué sé, de horror, pero es distinto. Y probablemente pues ahí intenté ubicarme en la debacle y yo en el 95 todavía estaba en Venezuela. Yo me vengo a España el 5 de enero de 1996. Me parece que no debe ser casual pues que haya escogido ese año. Entonces, como les decía, pues la intención era hacer un libro que tuviera dos cosas que yo quería hacer hace tiempo, una teogonía y una novela epistolaria. En un momento dado vi que se podían juntar, que tenían sentido, que tenían alguna posibilidad. Luego, bueno, aquí viendo las cosas que menciona José, que además, por supuesto, como gran narrador que es, ha dejado un elemento de suspense allí, ¿no? Del cuidado que debo tener con María Leonza y sus mitos, y que lo resolveremos antes de que se acabe esta conversación. Bueno, un poco lo que tú comentas, la idea de ser víctima de la ficción me parece muy, muy interesante. Pero en todo caso, una víctima que ha decidido aceptar esa posición en la vida. Es verdad que para mí la vida sin ficción, en general para los seres humanos, pero para mí la vida sin ficción es imposible de asumir. Yo ya desde los 5 años escribí un primer cuento que le dicté a mi madre, ella en su máquina de escribir, se lo dicté en la oficina, que estaba corrigiendo algo que no me había gustado en la serie del Zorro que yo veía, en blanco y negro. ¿No? Eso la historia no está bien, y le dicté a ella, eso lo perdí por supuesto, pero le dicté a ella cómo debía terminar esa historia. Entonces ahí sería un poco la idea de la ficción como corrección de la realidad, como mejora de la realidad. La realidad pues tiene un algo incompleto, un algo insatisfactorio, y la ficción llega allí para salvarnos, para decirnos, bueno, tengo la vida que tengo, pero siempre hay esta posibilidad de la fabulación que puedo experimentar en los libros de los otros y también en los libros propios. Allí, en efecto, es que, por ejemplo, digamos que en este momento concreto de mi vida, por alguna situación que he estado viviendo, he estado sin escribir algunas semanas. Eso nunca me sucede. Yo escribo todos los días. Yo no puedo estar sin escribir por lo menos un par de líneas, 3 líneas, porque siento que va a ocurrir una gran catástrofe si yo no escribo. Una catástrofe interna. Y yo creo que es eso, es que claro, al ser víctima de la ficción, al ser una amorosa víctima de la ficción, pues necesito allí que llegue el verdugo, ¿no? Y me llene de vida, de vidas paralelas, de posibilidades, de otros lenguajes. A mí me gusta mucho la vida tranquila, pero al mismo tiempo necesito de otras vidas, y eso la ficción te lo facilita. Entonces, entrar en un libro maravilloso y abrir unas páginas y de ahí sumergirte, por ejemplo, en las historias búlgaras de un autor que se llama Gospodinov, que no tiene nada que ver con mi biografía, pero de repente entonces yo estoy en la Edad Media o estoy en la Bulgaria del comunismo. Eso es tan maravilloso. Para nosotros es como muy obvio y muy elemental, pero en el fondo es un milagro fantástico del que cada tanto debemos sorprendernos. ¿Cuántas horas hemos vivido y vivimos en las ficciones? Las nuestras y en las de otros. Entonces, bueno, como digo, acepto gustoso ese asedio de lo ficcional, que luego ha ido cambiando. Es decir, quizás mi literatura era mucho más realista al principio,
de lo que es ahora, porque bueno, también lo que se entiende por realismo tiene sus límites y hay un momento dado que dices, quiero otros discursos, quiero otras cosas, quiero probar. La vida de un escritor, la vida de una escritora, independientemente de su biografía, de lo que viva, de lo que padezca, tiene una satisfacción infinita y muy personal, que es que seguimos siendo siempre una suerte de niños que juegan, ¿no? Mientras el resto de los adultos han perdido la capacidad de jugar, nosotros dedicamos una cantidad de horas a jugar que somos otras personas, a jugar que tenemos otras palabras, a jugar que hemos estado en otros sitios. Eso a mí es algo que me llena de alegría y de plenitud. Entonces, bueno, eso tiene que ver también con mi relación con lo ficcional, mi relación con lo que no sucedió de esa forma, sino que yo le estoy buscando como otras posibilidades. Y eso está presente en La montaña de los 7 tambores, que es una novela, y bueno, como se ha dicho, epistolar, una novela con una teogonía, pero que les confieso una cosa, hay un libro precioso de Joseph Campbell que se llama El héroe de las 1000 caras, donde se nos explica el camino del héroe. Se nos explica que un día el héroe recibe un llamado y él lo sigue y entonces él vive una gran aventura de la que regresa más sabio, regresa con una sabiduría que comparte con su comunidad. Pero él en ese libro deja abierta la posibilidad de que una persona no acepte el llamado, ¿no? En ese caso se supone que la historia queda interrumpida. ¿Y qué es algo que sucede en la vida? Gentes que reciben un cierto llamado, un talento, un amor, una ciudad, y la dejan de lado. Bueno, a mí eso me llamó mucho la atención. Y pensé, ¿qué ocurriría con un personaje que recibe un llamado, en este caso religioso, espiritual, y que por algún motivo lo abandona? En el personaje protagonista de esta novela, Adán, en efecto, es de alguna forma elegido por su familia y por su abuela como el heredero de sus poderes espirituales. Y él intenta ir adelante en ese camino, pero en cierto momento la vida lo desvía. Y él lleva una vida en la cual entonces él ha rechazado ese llamado espiritual. Hasta que muchos años después, cuando desaparece esta amante que él tiene, él comienza a ver que hay señales de su memoria, de su pasado, que lo están reclamando. O sea, como que aquella vida que quedó interrumpida comienza a aparecer de nuevo. Y en su casa, que es una casa muy propia de la Venezuela que estamos viviendo, es una casa donde se han ido la mayor parte de las personas, es una casa llena de habitaciones vacías, comienzan a ocurrir pequeños sucesos misteriosos, que era lo que llamaban en Venezuela cuando decían esta casa está encantada, es decir, aquí pasan cosas, aquí hay o duendes o espíritus o algo, porque se pierden las cosas, porque las cosas desaparecen del todo, porque hay ruidos extraños. Eso para mí fue muy habitual escucharlo, ¿no? Y también los rituales que se hacían para limpiar una casa donde estaba ocurriendo esto. Y ahí dije, claro, la historia va un poco de esto. Este hombre ha rechazado un llamado, luego sufre un gran desengaño amoroso y entonces su pasado regresa a él de una forma amenazante, ¿no? Porque la casa sola, donde solo viven él y su hijo, y se ha retirado toda su familia, se ha ido a Venezuela, la casa comienza a cobrar una vida, pero es una vida de amenazas, de peligros, y él tiene que de alguna forma recuperar la casa, recuperar su situación dentro de ese hogar. Y bueno, eso digamos que fue, digamos, uno de los elementos que me hizo embarcarme en esta historia. Ya para cerrar esta parte, sí decirles además que la novela también surgió de esa necesidad que hablamos siempre de situarnos en la posición de otro. Y bueno, yo me fui a Venezuela en el 96, pero si hay una discusión que se da a veces, una discusión un poco absurda y poco irrespetuosa entre gente que está afuera y gente que está dentro. Entonces, bueno, la gente que está dentro muchas veces, ya, pero te fuiste y estás pasando trabajo allá afuera y está, ¿no? Hay como una crítica hacia el que se marchó. Pero también la hay, me sorprende mucho,
del que está afuera, que dice, no entiendo por qué mi primo Agapito sigue allí. ¿Por qué sigue mi primo? ¿Por qué no se ha ido? ¿Por qué no se ha movido? Digo respetuosa porque es de conocer la biografía de cada persona y respetar las decisiones de cada persona. Entonces yo dije, pero es que yo quiero escribir la historia de alguien que se queda, la historia de alguien que decide no marcharse, por las razones que sea. Porque yo recuerdo un querido amigo, en un momento dado le preguntaron, pero ¿por qué no te vas? Y dijo, porque tengo que cuidar mi biblioteca, tengo 5.000 libros. Esa era su razón. ¿Y por qué no es una buena razón? Entonces yo quise escribir la historia de alguien que decide quedarse y que, como se dice en alguna parte de la novela, dice, para que los que yo amo algún día puedan volver, aquí tiene que quedar algo. Alguien tendrá que cuidar que estas paredes no se caigan del todo. Y entonces eso también me interesaba mucho. Lo que hará posible un país futuro, y esto no tiene que ver con la novela, sino con nuestras aspiraciones ciudadanas, son, por supuesto, los que se marcharon y traerán otras cosas y vivirán otras experiencias y también sirvieron de altavoz de lo que ocurría adentro. Pero por supuesto, son los que se han quedado dentro manteniendo en pie esas paredes que amenazan con derrumbarse. Entonces yo quería escribir esa historia que no es la mía, sino es quizás la de mi amigo que se quedó cuidando sus 5.000 libros y quizás también la de tanta otra gente que por la razón que sea, pues ha decidido vivir en esa casa llena de ruidos, apariciones, fantasmas y muchos peligros. Silda, tú tenías unas otras preguntas también que querías hacerle a... Quería decir que el otro día comentaba la novela con José y, y José me decía algo que le voy a quitar ahorita. Me decía, Juan Carlos se habrá dado cuenta de que de ahora en adelante esa va a ser la mitología que se va a contar de María Lionza y que todo el mundo la va a dar porque existió desde siempre. Efectivamente, Silda. Y Juan Carlos, una pregunta un poco tonta. ¿Tú supiste de ella o la conociste a Beatriz Cané? ¿Sabes Eh, quién es? la sacerdotisa de María Leonza, La Beatriz. sacerdotisa. Sí, Sí, claro, la, claro, claro, de la niño. llegaste. Sí, es que venía a Caracas una mujer hermosa, joven, bueno, te estoy hablando hace 60, 50 años, este, y ella era oficialmente la sacerdotisa de María Leonza. Sí, Estaba muy a la moda, usaba minifalda, etcétera, pero también muchos collares y cosas, ¿no? Tenía el sello, como diría Hermann Uñas, Hesse, tenía el sello sagrado. Ah, ¿qué uñas muy sí? largas. muy larga, cierto, cierto. Ajá, sí. Entonces, pero ella era la encarnación de María Leonza y Sí, ella repartía, estoy recordando, Juan Carlos, ella repartía unos escritos, unas pequeñas páginas, unos folleticos donde hablaba de María Leonza. Yo no los leí, no los conozco, pero los vi que estaban por allí. Bueno, sí, esto que ha dicho Silda, que ajá, conversamos, era el peligro que te anuncié, Juan Carlos, el peligro de que esta teogonía, como la llamas tú, pero en el fondo esta estructuración del mito de María Leonza, ligándolo a personajes que tú has añadido, pero también dándole un sustrato universal junguiano. Tú nombraste a Campbell. Yo te ujú, podría nombrar a Mircea Eliade, te podría nombrar El retorno de las diosas, etcétera. Todos sí, esos son libros, textos que están en tu inconsciente, que viste o que te hablaron de ellos, y es un poco lo que está operando para que tú logres darle una homogeneidad al mito de María Leonza. El peligro que te anuncié es que eso que está en tu novela, se lo digo a los que nos están oyendo y a los que van a seguirte, acabo de notar que usas la palabra María Leoncero y la usas de manera natural. Yo jamás la usaría, porque yo no ujú, estoy iniciado en esas cosas, pero tú la usas de manera natural. Entonces, todo María Leoncero desde hoy en adelante va a buscar tu novela para encontrar en ella estos capítulos, estas zonas que son efectivamente de la mitología. Y esa va a ujú, pasar a ser la mitología. Por cierto, eh,
te diste cuenta que usas la palabra cabudare, la Ujú. usas con W, pero Sí, claro, hay un cabudare normal. Yo sé que a veces son elementos entre consciente e inconsciente, pero que estoy seguro aquí lo usaste adrede. sí, sí. Por último, para después dejar a Silda y a Douglas que te pregunten, lo que te quiero decir es que yo destaqué muy bien en la edición que tengo, que me hicieron llegar Violeta y tú, Douglas, la página brevísima donde hablas de los que se quedan. Efectivamente, Juan Carlos, el razonamiento que das allí, que lo has comparado con las paredes, las acepto. Estoy perfectamente de acuerdo. Solamente te diría que esas paredes no se están derrumbando. Esas paredes se están construyendo. Claro, si se están construyendo es porque están un poco derruidas, pero Claro. se están construyendo y estamos en eso. Y por último, permíteme cambiar la palabra de víctima por la palabra elegido. Tú has sido Ujú, elegido por la ficción, por la ujú, fábula. Hasta aquí. ujú. Muchas gracias, José. Y sí quería comentar una cosa con respecto a la sacerdotisa de María Leonza, que era una figura muy interesante que vi en mi infancia, pero, y aquí aprovecho y les cuento a ustedes y les cuento a las personas que no conozcan eh, desde dentro la religiosidad de María Leonza, es una religiosidad muy individual. No tiene, por ejemplo, como puede ser la religión católica, otras religiones, figuras centrales, una figura eh, como un papa o un cardenal. Ella trató de asumir esa posición. Fue un personaje mediático en su momento. Fue pareja de José Luis Rodríguez, el Puma, Ah, y yo estoy vaya. buscando una canción dedicada a María Leonza que cantó José Luis Rodríguez en esos años y no la consigo, pero bueno, a lo mejor ahora alguien me la consigue. Pues, José Luis Rodríguez pues, cantó canciones a María Leonza. Bueno, pero ella intentó ocupar esa figura, pero es ajeno a tal y como es ahora y como ha sido esa religiosidad la posibilidad de una figura jerárquica superior como un papa o un cardenal como el de los anglicanos no existe. Son pequeños grupos, ¿no? Está el grupo de la materia, el banco, como se llaman, los que hacen el ritual, y ellos trabajan, digamos, de manera individual por estos grupos, no rinden cuentas a una autoridad superior. Y por lo tanto, digamos que el intento de ella, pues se enfrentó a eso. Era que nadie iba a reconocer de manera absoluta esa autoridad de la que ella se autoproclamó. Que de todas maneras, bueno, fue interesante porque hizo visibilizar lo que era un componente muy, muy, muy atractivo, muy interesante y muy bello de nuestra cultura. Luego, pero fíjate que hay una cosa, les cuento también que hay algo interesante. En los años 20 ya hay un señor de apellido Guedes que escribe unos textos rarísimos, rarísimos, muy, muy, muy enrevesados. Es una prosa entre, con todo respeto, entre lacaniana o esquizofrénica, no sabría cómo definirla, son muy difíciles de entender. Este hombre de apellido Guedes escribió unos folletos y él creó una logia, la logia Orinoquia de los seguidores de María Leonza. Tenía un nombre más complicado. Y él va a Caracas para promover el culto. Y al principio el gomecismo pues no le disgusta demasiado el asunto, pero algo hizo, algo pasó, que el hombre terminó preso y no sé si construyendo carretera. Digamos que los primeros textos escritos de que se tiene conocimiento vinculados a la figura de María Leonza, aparte de los de Gilberto Antolí, Antolini. sí, que lo estudió. Este hombre no, este lo hizo como desde dentro. Son los de Sí. este señor de apellido Guedes, que era un señor de San Felipe. Entonces, como la ficción tiene esas maravillas, pues yo me voy a inventar que era un primo lejano mío y que él me encargó esa misión. Lo estoy confesando aquí para que luego cuando la gente lo lea entienda que es un juego de ficción, pero es que es demasiado atractivo que ese apellido nos vincule. Y además, bueno, finalmente los Guedes son todos familia. Son los ¿Quién mismos. sabe? A lo mejor es verdad. Claro, a saber, ¿no? Y Juan además, Carlos, Juan sí, Carlos, sí, Juan Carlos, permíteme, ya que nombraste a este señor Guedes y los sí, años 20 permíteme decirte dos cosas. sí, La primera, no recuerdo el año de las monedas con los caciques,
Sí, esta que tú nombraste ahorita, pero creo que es final de Pérez Jiménez y comienzo de la democracia, ¿no? sí, sí. Yo los vi. Pero es que en la época de Pérez Jiménez había venido de Colombia un escritor culto, bueno, era un hombre bilingüe, creo, de inglés y español, etcétera. Él se llama Arturo Helmut Tello. Y Mm, Arturo Helmut Tello escribió por lo menos 10 tomos, ajá. bellísimamente editados, creo que en Colombia, sobre mitologías indígenas de la zona del Caribe y de Colombia y Venezuela. Qué Fíjate que bien. no recuerdo si allí está María Leonza, creo que no. Claro, Pero Arturo Helmut Tello se ocupó de mitologías y quien pintaba las imágenes tal como pudiera ser la imagen de María Leonza que hizo Colina y que estaba en la universidad, frente a la Universidad Central, quien pintaba las imágenes era, ¿cómo se llama? El pintor perejimenista el del círculo militar, claro. del Círculo Militar, Centeno exacto. Vallenilla. ¿Ah? Ese, Centeno Vallenilla. ese mismo. Centeno Vallenilla, Pedro Centeno Vallenilla. Él es el pintor que ilustró los libros de Arturo Helmut Tello y allí es donde aparecen aquellos dioses indígenas musculosos, las mujeres con los senos erectos, puyudos, como dirías tú en tu novela, o No, picudos, como dices tú, etcétera. Bueno, este es un detallito que te quería decir. Y el segundo es que aparte de la novela que ya nombró Silda, tú en otras partes te has ocupado mucho de María Leonza. Y, por ejemplo, en los maletines. Allí ujú, Manuel está ujú, permanentemente ensalmando y echando agua y hojas y cosas para mejorar la suerte del protagonista, creo, claro. Sí, etcétera, ¿no? sí, Así que la cierto. has tenido presente. Y un último detalle, Douglas. Tú debes estar sintiendo que esta tarde de hoy se ha convertido en un ritual de María Leonza, pero la novela tiene muchas otras cosas Claro, fascinantes, entre ellas frases muy lúcidas sobre escribir, sobre el estilo, sobre la amistad, sobre el amor, aparte de los detalles políticos que allí están también. sí. Prometo callar. No, no, por favor. Solo comentar que de Pedro Centeno Vallenilla también hizo muchas pinturas de María Leonza, hizo unas cuantas, ¿no? Y, y son, y también pinturas de indígenas, y en algún sitio leí que la iconografía María Leoncera le debe mucho a Centeno Vallenilla y que por eso los indígenas parece que acaban de salir de un gimnasio. Nuestros indígenas no son así de manera natural, pero Guaycaipuro tiene ese tipazo porque lo estamos viendo a través de la imagen de este pintor, ¿no? Y ha habido acercamientos a María Leonza muy interesantes. Yo espero tener una suerte distinta, pero Colina con la escultura, y también Ida Granco, que escribió una obra de teatro. Y en ambos casos, ellos tuvieron episodios mentales, ¿no? No sé si la fuerza del mito fue demasiado para ellos, ¿no? Pero es algo que me resulta curioso. De todas maneras, retomando una cosa que dice José sobre la novela, pues en efecto, esto es un trasfondo. El tema de la llamada, de la religiosidad, de los ritos, es un trasfondo que está allí, que es importante para la novela. Pero bueno, finalmente, en el fondo es un libro puede ser también una historia de amor. Es alguien que le escribe cartas a un amor desaparecido. Son las cartas más melancólicas que puede haber en el mundo, porque no piensas que probablemente nunca las va a leer y por lo tanto pueden ser cartas mucho más sinceras, porque quien debe leerlas no las va a tener en su mano. Y eso por una parte. Luego, en efecto, yo siempre traté de que el tema mítico estuviese allí presente, incluyendo la historia de amor. Y hay una parte que recuerdo que la chica le cuenta al protagonista que cuando hacen el amor ella siente que se llena de ojos, que todo su cuerpo está lleno de ojos, o sea que lo puede ver de muchas formas. Y eso es una figura que está contenida en muchos mitos, ¿no? Y es como la exacerbación que produce el amor de los sentidos. Es decir, te veo de tantas formas que ya no tengo ojos solo donde están los ojos, sino en todo mi cuerpo, ¿no? Y luego José mencionaba a Eliade, hay una escena en la que él está meciéndose en una hamaca y sale volando, ¿no? Y ahí está el vuelo mágico, que también es un concepto que trabajó Mircea Eliade,
que es un vuelo de iniciación en el cual adquirimos un tipo especial de sabiduría. Y él cuando sale volando de la hamaca, que es un accidente doméstico, de alguna forma ve toda su vida, ve todos los tiempos que fluyen, y a partir de ese vuelo mágico es que él llega a esas conclusiones que cierran la novela, ¿no? Que tienen que ver con eso de la permanencia, que tiene que ver con eso de que alguien tiene que cuidar la casa. No todos pueden, no todos pueden marcharse. Y bueno, como te digo, esas son cosas que sí, son son lecturas que para mí son muy, muy importantes y que yo quería reflejar aquí, porque el mundo de esta novela es el mundo que yo viví en mi infancia y que yo sentía de alguna forma que no está tan reflejado en la literatura venezolana, en el sentido de que esas familias que recién acababan de llegar del campo y estaban en una ciudad como Barquisimeto, porque Caracas era una ciudad que sí de alguna forma te borraba el pasado, pero en ciudades como Barquisimeto seguías viviendo en esos dos universos. Y entonces eras una familia de ciudad, con aspiraciones de personas de ciudad, pero donde todavía pervivía tus sonidos, donde pervivían tus mitos. Yo de niño recuerdo estar jugando y mis primas de que me decían, no señales las estrellas porque te salen 7 uñas. Eran niñas que iban al colegio igual que yo, pero para ellas todavía eso era natural porque probablemente lo habían escuchado. Entonces para mí sigue siendo fascinante, además eran 7, no eran ni 6 ni 5, no sé por qué, pero si señalas las estrellas salen 7 uñas. Si te sientas en una silla que ha tomado la luz de la luna, te vas a enfermar. Eso era normal cuando yo estaba en Barquisimeto. Y yo creo que tenía que ver con un proceso propio del país. Eran las primeras generaciones que iban a hacer vida universitaria, que iban a hacer vida de ciudad, pero que tenían todavía muy, muy cerca la proximidad de la pobreza, pero también de lo mágico que venía del mundo rural. Pensé en un momento dado, no sé si he leído estas historias y quiero que estén esas familias que vivían como en esos dos universos. Entonces, digamos que fue también otra de las intenciones al escribir esto, que son las familias que llevaron a las ciudades el mito de María Leonza. El mito de María Leonza está asociado a lo rural y también a la pobreza. Y ahí también la cierta energía negativa que despiertan en ciertos momentos en la sociedad venezolana, porque es un tema de clasismo, más bien, ¿no? Y en efecto, es una imagen que yo creo que es una imagen primordial para explicarnos como país, independientemente del tema de la fe religiosa, pero creo que es una imagen que merece atención por lo que dice de nosotros. Esa mujer sin marido que gobierna 20 cortes, que protege las cosechas y protege los animales. Es una diosa, y yo aquí me lanzo una teoría que es muy incómoda, por ejemplo, para el poder actual, porque es una diosa que habla de trabajo, que habla de recolección, que habla de protección. Es una diosa contraria a lo que serían los dioses guerreros que quieren destruir incesantemente y destruir, y que no son productivos. Eso se lo leí, si mal no me equivoco, a Rafael López Pedraza, que decía, es que la figura del héroe es una figura que conquista, pero no sabe vivir en el sosiego, en el cultivo, no sabe vivir en la armonía con la naturaleza. Esa diosa es muy incómoda para el poder y por eso es que la estatua de Colina, que pertenece a la Universidad Central de Venezuela, la han sacado de Caracas, porque yo no sé si ellos creen o no creen, pero simbólicamente les incomoda la figura de una mujer tan poderosa en un mundo salvaje de militares que quieren destruir. No quieren que haya una diosa de la fecundidad entre nosotros. Y yo digo que las ciudades que están reconciliadas con su diosa, como Madrid, que tiene a Cibeles, allí gobernando, son ciudades más felices. Bueno, era simplemente un comentario que tiene que ver un poco con lo que ha sido la escritura de la montaña de los 7 tambores. Juan Carlos, yo creo que este tema de las diosas y las mujeres merece un comentario de Silda, improvisado, por supuesto. Silda, tú dirás que te asusto con esta petición. No voy a comentar nada de eso, este, pero quería mencionar solo ese amor por las palabras deslumbrantes, por las palabras con tanto peso en la pronunciación, como Caudares, como Bararida, que está también
en esta novela, y que me hizo buscar. Dije, pero ¿por qué Bararida está también aquí? Y vi que sí, que la palabra, que es un sitio que existe en Barquisimeto, un jardín botánico, es un Un parque zoológico, zoológico, sí, 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 y sí. que la palabra original era con B de vaca. Ajá, claro, claro, Sí. claro. Entonces, pero esa palabras que tanto te gustan y que estás usando tanto en las últimas novelas, me encantan. Sí, Silda, porque sabes que Roberto Bolaño en alguna oportunidad estaba escribiendo un texto y en el mismo texto lo comenta. Dice, ahora cuando escribo la palabra plata para referirme al dinero, esa palabra que era muy normal comienza a brillar de otra manera. Porque claro, en su cotidianidad ya no se usaba. Y yo de esa forma descubrí que las palabras que eran muy normales para mí en otro momento tienen ahora otra sonoridad. Las descubro como palabras bellísimas, que no solo nombran sitios, nombran tiempos, nombran también nuestro pasado, la pervivencia del léxico indígena en Para nuestro... uno también, porque uno las ha perdido, así te quedes Claro, aquí ya. claro, claro. Entonces me gusta que estén allí porque me vienen de manera natural. Es como una suerte como de conjuro o de acto mágico para recuperar la fuerza de la infancia. Pero la distancia ha hecho que esas palabras se resignifiquen, ¿no? Y Bararida, que era simplemente un parque zoológico de mi infancia, pero era un sitio feliz. Quizás ahora no me gustaría un parque zoológico, pero en aquel momento me gustaba. Y tenía algo particular, era que Bararida vas al parque y al lado quedaba un psiquiátrico. Y en el psiquiátrico había agujeros y te podías asomar por la pared y veías las imágenes terribles de la gente que estaba allí ingresada. Entonces para mí es un lugar especial porque ahí vivía yo el esplendor y el miedo. Entonces he decidido convertir a Bararida en una isla, en un lugar, en un territorio, cuando originalmente pues era eso, era simplemente un parque que todavía existe, ¿no? Pero era el parquecito donde ibas con las novias, en la adolescencia, o sea, tenía una cosa muy, muy, muy bonita. Finalmente escribir es extrañarse de lo que ha sido tu propia vida y convertirlo también en una especie de ficción. Bueno, yo creo que estamos ya en el tiempo, ¿no? Douglas. No, estamos bien todavía, podemos tener unos minutos más para cerrar un poco la idea, pero tú conoces la obra de García Rodero, la fotógrafo que trabajó María Leonza, ¿no? Sí, 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 me gusta muchísimo porque cuando estaba investigando este tema, por supuesto hay mucho material iconográfico, mucho material fotográfico, pero muchas veces muy ingenuo, de poca calidad. Y claro, fue la primera vez que vi unas fotografías de una inmensísima calidad y me resultaron pues muy, muy perturbadoras, ¿no? Y bueno, ahí está lo que hace un artista, transforma lo que hay en otra cosa. Y esas imágenes, a través de la mirada de ella, pues son imágenes sagradas, ¿no? Terribles, bellísimas. Probablemente en la cotidianidad, si estás allí, no percibes eso que ha percibido el ojo de ella. Y eso me gusta, la posibilidad de que un artista se acerque a algo y lo transforme. Fíjate que lo que decía José, que se empiecen a leer estas historias como parte de una mitología, esa sería la aspiración máxima, ¿no? El momento en que te borras como autor y ya no es tuyo, sino que es de mucha gente. Ojalá, por ejemplo, la Corte de los Sabios comience a existir también dentro de María Leonza y Reverón sea un espíritu que baje a iluminarnos, porque también necesitamos esa belleza dentro de nuestras vidas. Dentro de la corte médica hay presencias que fueron médicos reales, de nuestra historia, pues. Yo reclamo para Reverón también un sitio en el panteón de los dioses venezolanos, ¿no? Así que sí, conozco el trabajo de esta fotógrafa y me interesa mucho y me encantaría que otros fotógrafos y otros artistas se acerquen. Lo están haciendo, he visto una cantidad de trabajos plásticos. Ahora no recuerdo el nombre del artista, hay un artista que hace unas suertes de intervenciones en fotografía, entonces coloca a María Leonza en medio de Barcelona, en medio de París. Eso me gusta, creo que ahí hay muchas posibilidades estéticas porque María Leonza finalmente
es una figura que podía surgir en un lugar como Venezuela, la figura de una mujer que debe controlar una casa ante las ausencias paternas que eran muy propias de nuestra idiosincrasia, no sé, en este momento, pues esa mujer poderosa tenía que estar allí y regir la vida de los suyos, ¿no? Entonces creo que es una diosa que ha surgido de lo que son nuestras casas, y no puedo dejar de acotar que las religiones del mundo acabaron con la diosa máxima hace miles de años, ¿no? Los dioses son principales un hombre. Que unos campesinos yaracuyanos hayan creado una religiosidad donde la diosa máxima es una mujer, me parece muy, muy interesante. Y por eso, pues, he escrito estas historias, que no es lo único que estoy escribiendo, estoy también en otros temas y haciendo novelas negras y haciendo otras cosas. Pero me parecía necesario conectarme porque lo dice el personaje en alguna parte, el hijo le pregunta, ¿tú tienes fe? Y él le dice, yo no sé si existen o no existen, pero están dentro de nosotros y es lo que nos ha dejado mi abuela, dice él. Bueno, los dioses están dentro de nuestro corazón. Y Eugenio Montejo, no recuerdo cómo decía en aquel poema, vuelve a tus dioses profundos, dijo Eugenio Montejo. Cada uno tendrá los suyos. Y yo escribo sobre los míos, ¿no? Y dentro de una historia que, como decía José, lo insistió, tiene muchas otras cosas también. Es una historia de amor, es una historia de cartas, es una historia política, es una historia también de intriga, de fugas, es una historia familiar. Así que, bueno, yo creo que por mi parte, salvo que haya alguna otra pregunta o acotación, solo, en fin, darle de nuevo las gracias por esta conversación y nada, espero que los lectores le den una oportunidad a la novela y descubran una diosa que les puede ser próxima o lejana, pero que a partir de este libro les resulte en todo caso necesaria para la imaginación. Maravilloso. Silda, ¿quieres terminar de decir algunas últimas palabras o José para cerrar y despedirnos? No, gracias a Juan Carlos por invitarme a esta presentación y bueno, y darte las gracias a ti, Douglas, por el trabajo que junto con Violeta estás haciendo, porque de verdad que son magníficas novelas las que han editado hasta ahora. Igual, Douglas, agradecerte esta edición y las otras que no conozco todas, pero he visto la de Ruby, por ejemplo. Y ya que Juan Carlos ha hablado de dioses y diosas, bueno, Juan Carlos, yo lo que deseo es que los dioses sean la belleza. Qué bueno. Les agradezco mucho a Juan Carlos la confianza que tuvo en Violeta y en la editorial para darnos tan magnífica novela, y por supuesto la participación del querido José, de tantos años conociéndolo y admirándolo, y a Silda también, por supuesto. Les doy muchísimas las gracias a todos por acompañarnos y por ser tan importantes para nosotros. Y gracias, y todo esto, de verdad, se los digo de nuevo, es gracias al amor y a la dedicación que le ha dado Violeta Rojo a esta editorial. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. Un abrazo grande.